¿Qué material no lo tengo? Listo. Ya, ahora sí. ¿Está grabando? Sí, ya está. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, noches, días. ¿Okay? A todos, muchas gracias por celebrar mi cumpleaños anticipadamente un día antes. Entonces, gracias a todos y luego del festejo, empezamos hoy 19 de septiembre de 2022, como todos los lunes, la sesión de la realidad infoeducación política. ¿Ok? En pantalla estamos compartiendo los conceptos más básicos y fundamentales. Desde hace tiempo nos pedían algo así como un glosario, ¿ok? Sobre todo para los nuevos, jóvenes y no tan jóvenes que se acercan al liberalismo o a las 5 reformas, más específicamente el proyecto liberal clásico para América Latina, apremiados por sus dificultades económicas. Naturalmente vamos para abajo, ¿ok? En todo Occidente y también en América Latina. Entonces se acercan y no tienen la menor idea, porque son gente que o son adolescentes, ¿ok? O son gente de más edad, pero que siempre estuvieron metidos en otras cosas, jamás le interesó la política, ni saben qué cosa es el liberalismo, pero de repente, como digo, expoliados por las apreturas económicas, se acercan a nosotros, nos escriben, nos dan mensajes, nos siguen por las redes sociales. Y, por ejemplo, el viernes en Radio Antorchas, por si nadie lo ha visto, sacamos algo sobre Argentina que en 3 días superó las 300 vistas. Por supuesto, no son vistas solo de argentinos. Es más, la mayor cantidad de esas 300 vistas viene de Perú, lo cual no nos sorprende. Hasta los momentos, Perú es el partido de evolución que está más adelantado, ¿okay? Y que está haciendo las cartas a los presidentes, que yo mañana en la noche tengo el meet con el grupo argentino, ¿okay? Las cartas a los presidentes y la acción de amparo contra las leyes con antipartidos políticos mal llamadas electorales. Entonces yo les voy a sugerir que empecemos por ahí. Cartas a los presidentes, ¿qué significa? Los presidentes de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿ok? Y los presidentes de los partidos políticos, todos, ¿ok? Porque aun cuando ni nos respondan las cartas, nosotros vamos a usarlo como marketing. ¿Qué pedimos en las cartas? Pedimos nada más que nos escuchen, que nos den 1 hora o 2 o 3 o las que sean, para presentar la solución a los problemas del país. Porque nosotros tenemos la solución a los problemas del país. Entonces lo más lógico es que empecemos por mostrarla a los presidentes de los poderes y de los partidos. Y también, ¿por qué no?, de los sindicatos, sobre todo de médicos y maestros, que son empleados del Estado en su mayor parte. Y la acción de amparo contra las restricciones a la formación de nuevos partidos, ¿okay?, que es antidemocrático, inmoral, que estén subsidiando con dinero de los liberales impuestos a los comunistas y viceversa. También está mal que subsidien a los
liberales con dinero de los comunistas o a los comunistas con dinero de los liberales. Desde el punto de vista de marketing, eso es muy, muy impactante porque la gente está muy sensible en relación con el gasto público, lo cual en principio no está mal, ¿ok? Y entonces Tapia aparece ahí en un video diciendo, bueno, basta de subsidiar con dinero de los impuestos a los partidos políticos y vamos de una vez a derogar las leyes de partido. Obviamente que a eso a la gente le puede caer bien. Entonces empecemos con este glosario. Este glosario, la idea es que lo vamos a ir enriqueciendo después. Aquí están los más básicos y fundamentales, ¿ok? Que no pasan de 15, más o menos. Entonces, esto es lo que hay que aclararle a los nuevos que están empezando en las escuelas de cuadros o programas de formación que podamos tener. La diferencia entre globalización y globalismo, eso es clave para empezar. Globalización es un proceso espontáneo, ¿okay? A escala planetaria esta vez, pero no es nuevo, ¿okay? La primera globalización, por lo menos que conocemos registrada, es en el Mediterráneo. Y eso incluye tanto el Mediterráneo occidental como el Mediterráneo oriental, ¿no? Hacia los siglos, más o menos hacia el siglo I de nuestra era. Se trata de un incremento de intercambios económicos con creciente comunicación e interdependencia, y eso es algo muy bueno, ¿ok? El globalismo es otra cosa, es un proceso dirigido por los gobiernos occidentales, nótese bien, para lograr el establecimiento de un gobierno mundial único, centralizado y controlador, atropellando las libertades individuales y la soberanía de cada país. No es un proceso socioeconómico natural, es una ideología que obedece a intereses dominantes de Estados Unidos y la Unión Europea con toda su maquinaria propagandista. ¿Ok? El globalismo está acompañado del sancionismo. Por cierto, Ron Paul está sacando, el Instituto Ron Paul está sacando excelentes artículos en contra del sancionismo, la práctica de ciertos gobiernos y organismos internacionales de imponer sanciones diplomáticas, económicas o militares a otros países por los motivos más diversos y caprichosos. Soberanismo es la respuesta al globalismo imperialista, pero que a veces desorientada va contra la globalización, decretando desacertadas políticas proteccionistas, estilo Donald Trump. ¿Ok? Es importante porque la derecha nacionalista, que algunos llaman neofascista, ha ganado en Suecia, ha perdido por poco, pero en Francia es la primera oposición, ¿ok? Y el domingo que viene ganará, si las encuestas aciertan, en Italia. Nosotros, así como aceptamos que el neoliberalismo existe, nos guste o no, también tenemos que aceptar, creo yo, la realidad que el neofascismo también existe. ¿Por qué el neofascismo no es fascismo? Y bueno, porque dos de los líderes más representativos del neofascismo son mujeres, Marine Le Pen en Francia y Giorgia Meloni en Italia. Si Mussolini y Hitler vieran eso, les daría un infarto y se volverían a morir, suponiendo que resucitaran y pudiesen verlo. ¿Ok? Entonces, equilibrio de poder entre las superpotencias es la idea liberal clásica de que no es bueno que alguna de las superpotencias alcance hegemonía o predominio absoluto o, si quiere, excesivo
sobre el resto del globo. Este es el tema principal que le estoy dando de clases de ciencias políticas a nuestro querido amigo Adrián Díaz Marro. ¿Ok? Ahora le entramos con la famosa batalla cultural. ¿Qué es cultura? Es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres que caracterizan un pueblo, una clase, a una época. Abarca religión, moral, arte, derecho, ciencia y técnica, protocolo, historia, economía, gastronomía, habla, vestimenta, música, deporte y otro uso de un grupo. El término se usa para referirse a las distintas manifestaciones del ser humano. En tal sentido, cultura es todo lo creado en alguna medida por el ser humano. Por eso es que batalla cultural es una expresión demasiado amplia, buena para vender libros de Laje, pero no para entender la realidad, porque alude a choques de civilizaciones, de cosmovisiones, de ideologías y de políticas. Y estos cuatro aspectos al menos deben ser convenientemente separados para poder ser analizados. ¿Hay choques de civilizaciones? Sí. ¿Hay choques de cosmovisiones? Sí, pero hay choques de ideología que no coinciden exactamente con los dos antes mencionados y de políticas que mucho tampoco. Entonces, los que andan gritando ahí que la batalla cultural, no, eso es lo que nosotros tenemos contra la izquierda, es una batalla donde hay que distinguir, como digo, los aspectos civilizatorios, cosmovisiones, ideologías y políticas, porque si no nos confundimos. Y creemos que estamos ganando la batalla cultural y resulta que la izquierda se impone en las elecciones de arriba abajo en Hispanoamérica, ¿ok? La izquierda se impone en Honduras, en Colombia, en Chile y el mes que viene en Brasil. Entonces, cuidado con el término. Hay que aclarar, distinguir, separar, usar el criterio. Entonces, con la batalla cultural tiene que ver el marxismo clásico y el marxismo cultural. Marxismo clásico son las 10 políticas del Manifiesto Comunista, capítulo 2, que estamos desgranando con el hermano Nathan Anderson, ¿okay? El video ya lleva 300 vistas, creo que es la primera parte. Veremos cómo vamos con la segunda parte, que si Dios quiere, pautamos para grabar este miércoles. Entonces, marxismo cultural es la ofensiva que desde el poder, las izquierdas, de las izquierdas, contra la familia, la moral, el derecho y la religión, se concretan en los vectores definidos arriba en globalismo. No es nuevo, porque todo ya está, aunque en ciernes en las obras juveniles de Marx y en la obra póstuma firmada por Engels. ¿Okay? Entonces, aquí hay que tener claro el gravísimo error que, no sé, de los youtuberos tipo Laje y compañía, es que no quieren ver que las feminazis son cuatro locas. Lo que pasa es que son cuatro locas que tienen el apoyo del Congreso. Y el lobby gay tampoco son todos los homosexuales, sino cuatro locos que tienen el apoyo del Congreso. El problema está en el Congreso, ¿ok? Pero la gente no entiende nada de eso, ¿ok? O no quiere entender, no sé. Ni todas las mujeres son feministas, ni todas las feministas son feminazis, ni mucho menos todos los homosexuales son del lobby gay. Esas son las confusiones que la G difunde. Y ni hablar de Microluca, que es otro tipo que te advierte contra peligros que no existen, y los verdaderos peligros que están en el Congreso, eso no lo ven. Los transhumanistas, ¿quiénes son? Son cuatro locos. Es lo mismo de siempre, cuatro locos. Uno que se implantó una antena en el occipital y es el referente más importante. ¿Ok? Esos son los transhumanistas. Pero entonces Microluca nos quiere hacer creer que es un tremendo peligro y tal, y qué sé yo. Y viene
gente confundida, como Milei, por ejemplo, otro confundido, viene y dice que si él es presidente, que cuando él sea presidente, cosa que no va a suceder, ok, por lo menos ahora, él no va a hacer negocio con China porque China es comunista y si no va a hacer negocio él con Occidente porque es el lado civilizado de la vida. Un momentito, Occidente ya no cree más en los valores occidentales. Hay un artículo de el Instituto Rompol, ¿ok? Muy bueno y muy claro, que se titula así: el problema con los valores occidentales es que los occidentales ya no los valoran, ¿ok? Eso es algo que Milei no sabe, no entiende, no sé. Y además, si él dice que no va a hacer como presidente negocios con China y sí con Occidente, con Occidente, Milei. Y entonces, ¿por qué insistes en que las Malvinas son argentinas? Las Malvinas ni son Malvinas ni son argentinas. Entonces, sea coherente, por favor, como nosotros. Nosotros somos coherentes. Y este glosario, ¿ok?, nos va a ayudar a afinar nuestras narrativas para que seamos más coherentes todavía y todos seamos coherentes. Transición es el paso de un sistema centralizado, socialista y totalitario a uno de libre mercado, capitalista, descentralizado y más o menos democrático. Transitología es la rama interdisciplinaria que categoriza, describe y explica este proceso. No se limita a lo económico, ¿ok? También se analizan los cambios ideológicos, partidistas y políticos y electorales. Por cierto, a partir del lunes que viene, si Dios quiere, es decir, hoy vamos a terminar con el tema del fascismo, ¿ok? Después de compartir esta pantalla, vamos a compartir, seguimos con el fascismo, porque mucha gente que ignora este glosario, ignora las categorías y los conceptos definidos aquí, se puede ir por el lado del fascismo, ¿ok? Porque están endiosando a Bukele. Bukele es fascista. Entonces, definimos las políticas públicas de izquierda y de derecha para que estemos claros. Y por último, por ahora, porque lo vamos a seguir enriqueciendo, con los aportes de todos, ¿ok? Mercantilismo, hay que distinguir el mercantilismo en el siglo XVIII, cuando en la época de Colbert, ¿ok? Y no es lo mismo en el siglo XIX y XX, se amplía el concepto y es más o menos equivalente con estatismo en la economía. Ok, gracias Tapia, a ver si puedes darle con el fascismo, porque el fascismo vamos a ver solo el final, ok, el cuadro, porque ahí quiero insistir. En la cartilla de Seguimos con el fascismo, ¿ok? Primero está completo el artículo de Corrales Quesada. Después Chiapas nos va a decir si el programa en Libertópolis para los liberhéroes que hicimos sobre el fascismo, si tuviste Chiapas algún feedback o no, después nos va a decir. Entonces, no lo voy a repetir. Ahí está el artículo de Corrales Quesada, con un seudónimo, publicado hace más de 10 años, que tiene una actualidad increíble, ¿ok? Muy, muy bueno. En esta cartilla, después de estudiar, no, perdón, aquí me equivoqué. Después de, en esta cartilla, después del artículo de Corrales Quesada, que repito, tiene una actualidad muy grande, ¿ok? Estudiamos el problema con el fascismo en Italia. El problema fueron los liberales y conservadores que se equivocaron con Mussolini
lo vieron como mal menor y tuvieron actitudes ambiguas, ambivalentes y en algunos casos benevolentes con Mussolini y el fascismo. ¿Ok? Por eso en la página 4 hay un cuadrito, ahí un encuadrado, en la 4 de la cartilla, que dice qué postura adoptaron las más destacadas figuras del liberalismo y el principal partido conservador, o sea, la democracia cristiana, la protodemocracia cristiana que se llamaba PPI, Partido Popular Italiano. Único de masas, de formaciones derechistas. La exposición se hará de una manera esquemática para después extraer algunas conclusiones. Después ustedes lo pueden leer, no lo voy a repetir. Giovanni Giolitti, en primer lugar, ¿ok? En el 22 votó a favor del gobierno de Mussolini y ese es otro que después se arrepintió, ¿ok? Se arrepintió, se separó, en fin. Pero al principio estuvo seducido por el fascismo. El fascismo tiene un poder de seducción que se basa, y esto sí lo han estudiado mucho los politólogos, mucho en la estética del fascismo. Y que también la estética que Hitler se copió, y por eso la estética del nazismo es muy seductora para gente ignorante, para gente que no tiene criterio formado. En la página 5 está Antonio Salandra, ¿okay? Que apoyó también al gobierno de Mussolini en el 22 y bueno, nunca salió del fascismo, ocupó distintos cargos dentro del régimen. Paolo Basselli también fue primer ministro durante la primera guerra mundial y apoyó el gobierno de Mussolini. Orlando fue un exponente de la izquierda liberal, ¿ok? Y ostentó distintos cargos tras apoyar a Mussolini en el año 22, ¿ok? Entonces, todos estos tipos eran liberales, eran conservadores y apoyaron a Mussolini. Algunos se arrepintieron, no todos. Luigi Facta, por ejemplo, eran los políticos, porque hay demasiadas situaciones muy parecidas a lo que es América Latina. Había mucha bronca contra la clase política, la casta, como dice Milei, mucha inquina con el tema de la corrupción, etc. Estamos en la página 5 de la cartilla, el sexto que lista ahí el artículo, la nota, es Ivanoe Bonomi, ¿okay? Que fue socialista y después se hizo fascista como el mismo Mussolini, ¿okay? Aunque después se arrepintió y conspiró con Badoglio y el rey para sacar a Mussolini y no tuvo éxito esa conspiración, ¿okay? De la misma manera que la conspiración contra Hitler de unos cuantos de unos cuantos nazis disidentes, por decirlo así. O sea, gente que se unió al partido nazi y después se arrepintió, no pocos, en Alemania, ¿okay? Benedetto Croce es muy importante porque ya en el año 25, ¿okay? Se desembarcó y se desmarcó completamente del fascismo y escribió el manifiesto de los intelectuales antifascistas en respuesta al manifiesto de intelectuales fascistas de Giovanni Gentile. Gentile y Croce eran dos filósofos más o menos liberales, ¿ok? Y tenían una filosofía parecida, pero uno se hizo fascista y el otro no, ¿ok? O por lo menos renegó del fascismo, es Benedetto Croce, manifiesto de los intelectuales antifascistas, mayo del 25. Y finalmente el partido protodemócrata cristiano, ¿ok? Apoyaron a Mussolini, gobernaron con él algunos ministerios
por un tiempo, y después cuando se salieron, ¿ok? Y el principal que se salió, o que nunca estuvo, mejor dicho, fue el padre Luigi Sturzo, que era un sacerdote, ¿ok? Y se le considera fundador del Partido Demócrata Cristiano, que fue hegemónico en Italia. Por cierto, a partir del lunes vamos a ver los países PIGS. Vamos a hacer estudio de caso con los países PIGS y los que empiezan con I. Algunos no son PIGS, otros sí son PIGS. Bueno, conclusiones las pueden leer ustedes, pero vamos al cuadro. Ya lo vimos el lunes pasado, así que rápidamente los elementos que nos sirven mejor para definir lo que es el fascismo son los odios del fascismo. El fascismo odia a los partidos, hoy los libertarios odian a los partidos. Odian la democracia, hoy los libertarios odian la democracia y los neonazis también. Odian el liberalismo, los católicos cada vez más antiliberales. Odian la política. Es más, Mussolini hablaba de milicia, no de política. ¿Okay? Los evangélicos cada vez más antipolíticos. Esto ya lo vimos el lunes pasado, voy a terminar aquí. Y odian el comunismo, aunque son socialistas. El fascismo es una variante de la izquierda, una variante socialista definida por el nacionalismo, el culto al líder, la estética, que es muy importante, y todos estos 6 incluyendo el último, anticapitalismo, que es lo que aquí abunda. ¿Ok? Entonces damos las gracias a José Luis Tapia y como siempre vamos primero al chat, a ver qué es lo que hay en el chat. ¿Ok? Y después abrimos los micrófonos. Ok. El lunes empezamos con los PICs. La cartilla ya la tengo terminada, así que la mando esta noche o mañana. Jorge Chapa, ¿transición o viceversa? Claro, está la transición hacia el socialismo, ¿okay? La transición al socialismo, lo que los socialistas llaman la vía, con Allende, por ejemplo, la vía chilena al socialismo, con en Nicaragua, sí, la vía nicaragüense al socialismo y todo eso. Eso es transición, sí, pero no es la que estudiamos nosotros. Nosotros estudiamos el camino de reversa, o sea, la transición del estatismo, socialista en gran medida, a un capitalismo más o menos liberal y democrático. La clave aquí está en entender que el camino a la servidumbre, Hayek, es cuesta abajo, y el camino desde la servidumbre es cuesta arriba. ¿Okay? Gracias. Eso en cuanto a la pregunta de Chapas en el chat. Gustavo Romero dice, no que Milei era pro libre mercado, pero como presidente querría dirigir con qué países hacer los negocios. Bueno, mirá, la buena noticia es que el grupo con el que me reúno mañana, el grupo argentino, ya están claros respecto de Milei. Milei tiene una ignorancia oceánica de todo lo que no sea la economía austríaca y Rothbard aprendido así de memoria y nada más. ¿Ok? Eso lo esperaba, dice Estefano Rodrigo. Carlos Pérez Charlie. Hola, Carlos Pérez, ¿cómo estás? Qué bueno. Profesor, ¿cómo está? Todo desde Perú. Ok. Ajá. Carlos Pérez Charlie. El artículo se llama así, puedes buscarlo en el instituto, ¿ok? El problema, en inglés, el problema con los valores occidentales es que los occidentales ya no los valoran. ¿Ok? No me acuerdo quién lo firma, pero está en el Instituto Rompol. Y es muy bueno. El problema con los valores occidentales es que los occidentales ya no los valoran. Genial, genial. ¿Ok? El anarcocapitalismo que quiere ser presidente y controlar los mercados, ¿quién lo entiende?
Bueno, es que eso es Argentina. Argentina es el país de los ignorantes. Fíjense que Sarmiento decía que la palabra ignorante se escribe con la misma letra que la palabra argentino. Okay. Dele vuelta a las letras y va a ver. Okay. Ignorante y argentino se escriben con la misma letra. La indignación, aquí esto que plantea Stefano es muy importante. La indignación alimenta al fascista. Entonces, hasta los libertarios y liberales ignorantes pueden alimentar a un totalitario. Correcto. Y ese es el peligro, ese es el miedo que tenemos. El artículo de Corrales Quesada dice que la indignación y tal puede no conducir a una salida liberal, sino a una salida fascista. Por eso digo que el artículo de Corrales Quesada tiene una enorme actualidad. Tiene más actualidad hoy que cuando lo escribió hace 12 años. La batalla cultural es porque no entendemos la realidad, dice Edwin Vela. Depende qué libro leo y qué videos veo, ¿ok? Porque hay que ver qué videos estamos viendo, ¿ok? El caso de Bukele. En Chile hay una fascinación por Bukele. Ha salido un meme o un cartel, no sé, bien grande, que dice así, en Chile. En Chile necesitamos un Bukele y tenemos un Pelele, ¿ok? Ojo en Chile, porque ahora resulta que el señor Rojo, que es el que quedó de líder del Partido Republicano en Chile, ¿ok? Dice que ellos van a hacer socialdemocracia, que ellos van a ser un Estado subsidiario que ayude a los pobres, bla, 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 redistribución de la riqueza y bueno. A los amigos argentinos, a lo mejor yo les doy un curso especial intensivo, perdón, en mi calidad de argentino, y les voy a plantear también, cuidado con el fascismo tiene muchas raíces en Argentina. Argentina es un país donde la ignorancia es muy, muy grande. ¿Ok? Y el caso que yo pongo siempre es el siguiente. En los años 50 hubo una cantidad enorme, en todos lados de Hispanoamérica y del mundo también, de dictadores militares fascistas o profascistas, o presidentes autoritarios fascistas o profascistas, como Perón, como Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia, y todos ellos fundaron partidos, ¿okay?, caudillistas y personalistas como el peronismo. En los perejimenistas en Venezuela, los rojas pinillistas en Colombia, era un partido que capitaneaba María Eugenia Rojas de Moreno, que era la hija de Rojas Pinilla. Pero nadie se acuerda hoy de esos partidos, de ese partido en Colombia. Tampoco en Venezuela, salvo unos nostálgicos, pocos nostálgicos. Ahora, en Argentina no. En Argentina duró todo el tiempo, ¿ok? Por dos razones. En Argentina, incluso hasta hoy, es el partido dominante, y además fue partido modelo, o sea, los demás se copiaron de él. Las dos razones por las cuales pasa eso en Argentina son muy simples de escribir. Primero, la ignorancia, y segundo, la incompetencia absoluta de todos los gobiernos antiperonistas, militares, radicales, conservadores, coaliciones incluyendo izquierda y demás, todos hicieron políticas peronistas y habiendo originales nadie quiere copia. Por eso entonces Cristina va a ser presidente el año que viene, olvídese. Y eso gracias a la incompetencia de los opositores que le armaron un juicio trucho, el juicio de vialidad. Eso no tiene sentido.
¿ok? Y, por supuesto, el tarado que fue con una pistola y le apuntó con una pistola y gatilló y no había balas dentro de la pistola, bueno, en fin. Héctor Muñoz de Guatemala, el gobierno limitado más exitoso fue el Reino, República, Imperio Romano. Por 1500 años no se metieron en otra cosa que no fuera justicia, seguridad y obras públicas. Sí, hasta la decadencia, ¿ok? Porque en la decadencia, los emperadores de la decadencia, que se llamaban emperadores militares, los que vinieron después de Julio César Augusto, ¿ok? Los que vinieron después no, pero el Imperio Romano quedó como modelo, ¿ok? Y como modelo fue más exitoso en Oriente que en Occidente. Recordemos siempre al emperador Teodosio, de Oriente, ¿ok? Y su idea de recuperatio imperi. Es como Donald Trump quiere hacer grande a América otra vez. Bueno, Teodosio quería hacer grande el Imperio Romano otra vez. Como modelo, bueno, hasta 1918, ¿ok? Y fue un modelo cristiano, según hay un autor que fue mi profesor en Venezuela, el doctor Manuel García Pelayo, ya fallecido, consultor para la Constitución Española del 78. Manuel García Pelayo tiene un libro muy bueno que se llama El Reino de Dios. Ojo, el doctor García Pelayo era ateo, pero el Reino de Dios como modelo de gobierno. Y ahí menciona mucho a el Imperio Romano de Oriente, que es como se llama en realidad, se llamaba el Imperio Bizantino. Bizantino es una calificación un tanto despectiva originada en Occidente. José Aguilera dice que era zurdo, ahora fascista. Supongo que sería rojo, ¿no? Ok. Diferencia entre neofascismo y fascismo clásico. Buena pregunta. Estefano siempre hace buena pregunta. Mira, para mí la diferencia fundamental son las dos mujeres, Marine Le Pen y Giorgia Meloni. O sea, ¿cómo va a haber un movimiento fascista liderado por dos mujeres? Inconcebible, con relación al fascismo original y al nazismo original. Inconcebible. Sin embargo, eso pasa. Entonces, les podemos llamar neofascistas, aunque si queremos ser más respetuosos, les podemos llamar derecha nacionalista. El problema con la derecha nacionalista es cuando se vuelve antiliberal. Y ahí están los católicos ahora, furiosamente antiliberales. Sobre todo los hispanistas, ¿no? Los de la Cruz de Borgoña, la Cruz Roja con nudos que parece una X. Y aparece, la ponen por todos lados en Facebook y en Twitter. Gustavo pregunta a qué me refiero cuando hablo de la estética del fascismo. Bueno, hay libros sobre la estética del fascismo. Poné en Google la estética del fascismo y hay una cantidad importante de libros. Lo que pasa es que muchos de esos libros lo escribe gente de la izquierda convencional. Pero nosotros no tenemos problema en darle la razón a la izquierda convencional cuando la tiene. ¿Ok? Eso hablamos también con el grupo argentino. ¿Chávez fue comunista o fascista? Otra buena pregunta, ¿ok? Chávez era comunista, pero como todo comunista, tiene rasgos fascistas, ¿ok? Muchos rasgos fascistas, como Castro, como Ortega, Maduro no tanto, pero Chávez sí. Entonces, el tema es el siguiente, el fascismo es una variedad de la izquierda convencional. Para nada es sorprendente que gente de izquierda neta y definida como Hugo Rafael Chávez Frías haya tenido rasgos fascistas, ni que los tenga o Fidel Castro, o que los tenga actualmente Ortega en Ortega, en Nicaragua. Ahora, lo esencial son los planes sociales.
Acuérdese que nosotros hemos hablado del tema de los planes sociales, le dedicamos una cartilla entera y una sesión entera hace unos cuantos lunes ya. ¿Ok? Eso es el proyecto socialista hoy para todos los países socialistas. Quitarle dinero a los ricos, arruinando las empresas y reduciendo notablemente la producción, y con ese dinero a repartir comida, repartir subsidios, repartir viviendas que sortean, así como Milei sortea el sueldo, en algunos casos sortean la vivienda. ¿Cuál es la diferencia entre nacionalismo y patriotismo? Muy simple. Patriotismo es un sentimiento natural de amor a la patria, tan natural como el amor a la madre. El nacionalismo no es algo natural, es una ideología que tiene un gravísimo problema para nosotros los liberales. El nacionalismo suele incluir proteccionismo y dirigismo económico. ¿Ok? Bueno. Bueno, mira, a ver, voy a quitar el chat de aquí. Ok, ¿qué nos tienes, Chapas? Dime si tuviste algún feedback de Libertópolis, por favor. Gracias, profe, buenas noches. Bueno, no de la, digamos, si usted se refiere a algún feedback de la dirección del programa, no hubo ningún No, en general. Feedback. En general. Ah, bueno, pues la verdad es que sí, le quería compartir un mensaje de Alexis Pérez. Alexis Pérez es un guatemalteco que vive en un municipio fronterizo con El Salvador, en el departamento de Jutiapa. Quiero leerle este comentario porque creo que engloba muy bien nuestro programa del pasado jueves. Dice: buenas tardes, saludos cordiales a ambos capos de la más noble de todas las ciencias humanas, las ciencias políticas, que con temas como este la están reivindicando. El fascismo, dice, solo fue una medida o estrategia política de Mussolini, que camaleónicamente hizo para despertar ese nacionalismo en los italianos, pero no dejó ese colectivismo totalitario que era propio del marxismo, de donde salió. Ojo con Bukele. Él es un fascista con recursos y astucia politiquera, un publicista de los buenos para vender humo, y es tal cual un Mussolini que salió de las filas del socialcomunismo. Ese es uno de los mensajes de... Muy bueno, muy buen sí. comentario. Muy buen comentario. Alexis es un fiel seguidor suyo, profe. Bueno, es miembro de nuestras filas en el partido y fue tan... Bueno, de hecho, él escribió un pequeño, no sé, voy a decir, artículo que estamos próximos a publicar en nuestro sitio web una vez lo logremos restablecer. Pero bueno, a partir de nuestro programa, escribió un artículo, profe, y bueno, creo que pues en gente como él impactó muy bien el programa y bueno, pues es un programa que tiene, que fue muchas veces compartido. Le agradezco a todo mi equipo, el equipo del Partido Fusionista que estuvo presente en el programa, estuvo haciendo comentarios, compartiendo. Mi programa de los jueves es de los más compartidos, al menos durante los días jueves, ¿ya? Y bueno, eso creo que se lo debemos a todo el equipo que participa del programa, lo comparte y comenta. Así que, pues quería compartirle esa reacción, profe. Creo que es una muy buena reacción, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Vamos a decir algo más sobre el fascismo, ya que estamos. Hitler se copió de Mussolini y otros líderes de los años 30 y 40 en Europa también se copiaron de Mussolini. Ahora, Mussolini se copió los métodos de Lenin, ¿ok? Y
otras cosas como la estética, por ejemplo, de la camisa negra, el símbolo del fascio y la reivindicación territorial y el nacionalismo se lo copió de Gabriele D'Annunzio, que era un poeta. Por eso lo de la estética está siempre ligado con el fascismo y el nazismo. Un poeta que tomó la ciudad de Fiume, que era hoy se llama Zirica y pertenece a Serbia, hoy en día. La ciudad de Fiume estaba compuesta por italianos y en los acuerdos de París de 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se la reparten y le toca a Yugoslavia, y entonces, ahí entonces se enciende D'Annunzio y toma... D'Annunzio es el que arma el primer escuadrón fascista cuando Mussolini todavía no se había terminado de despegar del Partido Socialista. ¿Okay? Entonces, D'Annunzio también, la formación típica del fascismo, que es la escuadra, y llamarse escuadristas a sí mismos en lugar de políticos. Todos los fascistas decían lo mismo: yo no soy político, yo soy un escuadrista. ¿Ok? Bueno, entonces Mussolini se copió el saludo romano, el saludo con la mamá. Bueno, ¿de dónde lo saca Mussolini? ¿De Lenin? No, de Lenin no, era el puño en alto. El saludo romano lo saca de D'Annunzio. ¿Ok? Eso es bien importante. No sé, a mí me parece que conocer el fascismo es muy clave. Stefano Rodrigo, otro que hace buenas preguntas, pregunta si hay diferencia entre nacionalista y ultra. Es que el problema con el prefijo ultra, ¿okay?, es que te lo pone el que te quiere descalificar. ¿Okay? Si un periodista, que generalmente son los periodistas, quiere descalificar a los católicos, te va a decir que Chapa es ultracatólico, ¿ok? O algo así. O Kurt Neumann es ultracatólico. A mí me va a decir que soy ultraliberal, ¿ok? Un conservador que quiera descalificar a un comunista le va a decir que es ultracomunista, y el comunista le va a decir al otro, le va a responder que el otro es ultraconservador. Y bueno, el término ultra es descalificar, el prefijo, mejor dicho, ultra, en la mayor parte de los casos, claro, hay excepciones, es descalificador. Yo personalmente a los anarcocapitalistas nunca les diría ultralibertarios, porque el anarquismo es de izquierda, siempre fue de izquierda. Lo que pasa es que eso no lo entiende la gente que no entiende qué es la derecha. Nosotros lo hemos explicado. La derecha es orden, justicia y libertad, y la izquierda es lo contrario: desorden, o sea, anarquía, caos, injusticia y opresión. Lo que pasa es que la izquierda los de izquierda son capísimos en el marketing. Los de izquierda siempre venden un discurso, una narrativa y tal, pero la realidad es otra completamente diferente. El discurso es, por ejemplo, igualitario, y no hay nada más desigualitario que un régimen comunista donde está arriba la nomenclatura y abajo el perraje, digamos, el resto. ¿Ok? Gracias, Chapas. Ahí está el programa sobre fascismo que hicimos con Chapas. Con José Hernández Casalino y Daniel Ocada hicimos otro que está en edición todavía. Lo hicimos para el foro en formato conversatorio la semana pasada también, y supongo que saldrá mañana, porque José Carlos me dijo que salía... de la edición salía entre hoy y mañana, así que supongamos que saldrá mañana. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más para participar? ¿No? Ok. Entonces yo sigo con algo ahí y me
Bueno, si no hay dudas sobre esto, si ya no hay dudas, entonces le pediría el favorcito a Tapia o a Chapa que nos adelante el estudio de caso de los países PIB. Ya lo voy a poner de vuelta en el chat. ¿Ok? Ajá. Acá, aquí está. Ok, perfecto. A ver, si le das, por favor, Tapia o Chapas a compartir pantalla. Yo asumo que esto no hay duda sobre lo que dijimos en el glosario, no hay duda sobre el fascismo. ¿Ok? Entonces, a ver si podemos ir adelantando, ¿ok? Por lo menos para que se animen a entrarle. Ok, el título general es neoliberalismo. Reformas limitadas, no gobiernos limitados. ¿Ok? Es decir, reformas neoliberales frustradas, ausentes, tímidas, superficiales, incompletas y o revertidas. ¿Ok? Países, entre comillas, desarrollados que empiezan con I, algunos conocidos como PIGS o PIGS. ¿Ok? Bueno, el lunes empezaríamos de frente con este tema, países que empiezan con I, ahí están los PIGS, ¿ok? Aquí lo voy a buscar yo. Ajá. Ok. Muy importante en la página 1 de la cartilla nueva es lo que está en el cuadro ahí frente a los PIGs, ¿no? El camino a la servidumbre es cuesta abajo, el camino desde la servidumbre es cuesta arriba. O sea que es muy difícil para nosotros, pues. Recuerde el artículo que yo examiné, 27 piedras de tropiezo, ¿se acuerdan? Bueno, 27 piedras de tropiezo son mucho. De los estudios de caso derivamos muchas lecciones. Y la primera, aquí no te vayas de la página 1, es 1, 2 y 3. 1, porque para que haya un proceso de transición exitoso hay una secuencia de 3 factores. Esos 3 factores son 1, 2 y 3. Primero que nada, cambios políticos en los partidos, que deben ser muy profundos y preceden siempre a los cambios económicos. Segundo, las reformas económicas deben ser drásticas, a fondo, completas y simultáneas, a fin de elevar los niveles de ingresos reales considerablemente. 3, porque solo si se aprecian cambios sensibles en los bolsillos y las oportunidades de ganancias, se generan los cambios de actitud hacia el capitalismo, que muchos llaman culturales, como Lage, pero en realidad son ideológicos. ¿Okay? Entonces estudiamos Islandia, que es notable, el caso de Islandia es notable. Estudiamos el libro Congelamiento Profundo, Deep Freeze, sobre el colapso económico de Islanda. Estudiamos más a fondo el artículo de George Leaf en la página 2, ¿ok? Y nos vamos con la política en la página 4 de la cartilla. Ahí en este caso de Islandia estudiamos la política que nos explican los cambios económicos, tanto los favorables al libre mercado como los contrarios, y de los cuales los tanques de pensamiento nunca hablan.
Después pasamos a Israel. El caso de Israel, aquí vamos a pisar callo mucho, ¿ok? El camino desde el socialismo. O sea, el Estado de Israel fue un Estado socialista, fundado por socialistas en 1948, ¿ok? Culminando toda una historia del hogar nacional para el pueblo judío y demás. Ahora, hubo un cambio, ¿ok? Con el partido Likud. Pero el cambio económico no se produce solo, las reformas económicas no se hacen solas, las hace un partido y no entienden. ¿Qué parte de la palabra partido no entienden? ¿Ok? O sea, de las 3 sílabas, partido, ¿qué parte no entiendes? ¿Ok? Y entonces aquí está toda la historia de la Histadrut, que fue la columna vertebral del socialismo en Israel, la economía mixta que produjo, o sea, un socialismo moderado a regañadiente, o sea, moderado por Estados Unidos y los judíos de la diáspora que financiaban el Estado de Israel, pero no les gustaba mucho el socialismo, ¿ok? La privatización, ¿okay? ¿Cómo fue la privatización? Pero fue con el partido Likud, ¿ok? Estudiamos el sionismo cristiano y estudiamos la política del Likud. Hay mucha carne en el asador aquí que hay que estudiar, ¿ok? Entonces, con Israel terminamos la parte 1 de la cartilla esta, que son los países que empiezan con I. ¿Ok? Después hay otra cartilla para las otras semanas, donde allí estudiamos otros casos, principalmente el caso de India, porque resulta que India, ojo, que parece, digamos, India es de los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos son los países BRICS. India parece Latinoamérica en mucho, ¿ok? Aquí hay, en esta otra cartilla, que yo la tengo para la siguiente semana de esta, la primera, es como una segunda parte, India hay ocho rasgos que son típicamente latinoamericanos, ¿ok? Eso vamos a estudiar a partir del lunes, ¿ok? Bueno, aquí pregunta Estefano, Ludwig Erhard salvó a España, Alemania, ¿ok? A España la salvó el Opus Dei, vamos a hablar bien de los católicos ahí. A España la salvó el Opus Dei, ¿ok? El Opus Dei se hizo cargo del franquismo a mediados de los 80. No, perdón. España fue a mediados de los 50, a mediados de los 80 fue el cambio en Chile bajo Pinochet. A mediados de los 50 fue el cambio en España bajo Franco, ¿ok? Y es un cambio que se debe principalmente al Opus Dei. Por eso es que el Papa le tiene tanta rabia al Opus Dei, le acaba de dar un palo en la cabeza muy duro, ¿ok? Porque el Opus Dei es lo que queda de la derecha política, al menos, en la Iglesia Católica, ¿ok? Entonces, Estefano pregunta sobre Fredo. No sé, porque Fredo dice muchas cosas que son ciertas, son reales sobre los países comunistas, pero de resto Fredo no tiene mucha idea. ¿Ok? Entonces, Erhard salvó a Alemania. Y Erhard es un ejemplo de cómo la transición puede ser rápida, muy rápida, en cuestión de semanas. ¿Ok? Es una leyenda ya, pero es una leyenda real, ¿no? Que fue de un juez de Paulune que terminó con el control de precios y el control de cambio, y al otro día aparecieron las morcillas y los chorizos en la estantería, y los huevos y los pollos,
y la fruta y la verdura, ¿ok? Ese es Ludwig Erhard. Y bueno, algo más lento fue en España, pero fue exitoso también, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, sobre los países PIGS y BRICS, ¿hay alguna pregunta, duda, observación, comentario? ¿No hay? Bueno, entonces vayan leyendo la cartilla, ¿ok? ¿Aló? Vayan leyendo la cartilla, por favor. Es importante los estudios de casos, ¿ok? Nosotros aquí, en el movimiento 5 reformas, no inventamos las 5 reformas, ¿ok? Las copiamos de los países excomunistas principalmente, ¿ok? Y copiamos, y no solo copiamos las fórmulas exitosas, sino que también de las fórmulas fracasadas aprendimos, porque de los errores se aprende, ¿ok? Pregunta Estefano si el liberalismo PIG fue mejor o peor que el latino. Bueno, buena pregunta también, gracias. ¿Ok? El tema es el siguiente, que los PIGs fueron países desarrollados, ¿ok? O por lo menos eran países más desarrollados que los latinoamericanos. O sea, Portugal, los PIGs era Portugal, bueno, varias Italia, Irlanda, etcétera, ¿ok? Grecia y España, la S es por España, Spain, ¿ok? Son países del sur de Europa, ¿ok? Italia, no Irlanda exactamente. Pero bueno, ahí entró la discusión que si los países del sur de Europa no les fue tan bien porque eran católicos. Bueno, nosotros ya sabemos que el catolicismo romano de ahora no es el catolicismo de la Edad Media, pero de todas maneras tenían, sobre todo Italia y España, tenían Portugal un poco menos y Grecia un poco menos, pero tenían un grado de desarrollo mayor que los hispanoamericanos, o por lo menos que el promedio hispanoamericano en la mayoría parte del tiempo. Esa es la diferencia, pero en lo demás, Estefano León, gracias por la pregunta, porque hay muchas similitudes que no son casuales, ¿ok? Adelante, Daniel. Profe, buenas noches. Mi pregunta va más por lo que dijo la semana pasada. La semana pasada dijo que había que echar ojo a los países que empiezan con I, o sea, Italia, no sé si se refirió a Indonesia, ¿no? Pero me gustaría saber a qué se refería ahí. Todos los que empiezan con I, casualmente, Sí, y eso sí es una casualidad, todos los que empiezan con I son interesantes, porque algunos fueron estrellas, como Irlanda, estrellas que después se apagaron. Ahora estoy mirando el tema ese del nuevo telescopio que dice que el Big Bang no fue como nos contaron, en fin, no sé, me parece muy interesante eso. ¿Okay? Bueno, Irlanda fue una estrella que se apagó. Oh, es muy importante. A mí, el primer ministro de Irlanda que hizo la reforma, lo vamos a estudiar en las próximas 2 cartillas, que es Charles Hughes, a mí me parece muy parecido a Carlos Menem de Argentina, ¿ok? Un tipo que empujó la reforma. Lo que pasa es que entró en lo que había, por lo menos en Hispanoamérica en los 90, el forcejeo. ¿Qué cosa es el forcejeo? En la India, el forcejeo viene desde la fundación de la India en el año 48. ¿Okay? El forcejeo entre los reformistas y la contrarreforma.
Eso en Irlanda ganó la contrarreforma por debilidad de los partidos, ¿ok? Porque los sucesores de George Hogey fue el Václav Klaus de Irlanda, ¿ok? Los sucesores no siguieron su paso, como tampoco los de Thatcher. Y entonces por eso esas estrellas se apagaron. En la India no ganaron los antirreformistas, pero el problema es que ahora Narendra Modi, que lleva ya muchos años con el BJP, que es el partido Bharatiya Janata Party, ¿okay? Ese partido se están volviendo fascistas, ¿okay? Se están volviendo lo que antes no eran, que son fascistas y religiosos. ¿Religiosos de qué religión? Del hinduismo, ¿ok? Y van en contra de los cristianos, pero también de los musulmanes, ¿ok? Y eso que los musulmanes indios son uno de los musulmanes más tranquilos de todo el planeta. Los musulmanes indios no se hacen rollo, no son terroristas, ni mucho menos. Entonces, tenemos entonces Irlanda, Islandia, que está el libro ese de Philip Agnew, que es muy bueno, ¿ok? Y la India, ¿ok? En la India hay dos cosas para destacar. Mrs. India, busque en Google Mrs. India. Ahí le va a salir un fenómeno extraño y muy bueno, muy saludable. Un instituto que usa la marca Mises, pero se ocupa de política, no solo de economía, ¿ok? Como Mises, que también se ocupaba de política, no solo de economía, ¿ok? Entonces, Mises India. Y el otro es Vishal Mangalwadi, que le da una perspectiva cristiana, una cosmovisión cristiana, basada en la Biblia, etc. Son cosas interesantes que pasan en India. Ahora, la mala noticia es que Modi y el BJP se están volviendo fascistas y religiosos hinduistas, intolerantes, etc. ¿Ok? Lo cual no es nada raro cuando las reformas no se producen o se dan de una manera demasiado lenta. En la India fue demasiado lento porque el forcejeo ha durado 5 décadas o 6. El forcejeo empezó en los 60, siguió en los 70, 80, 90 y sigue hasta ahora. El forcejeo entre los partidarios de las reformas y los antirreformistas. Hay en la historia de India, en la historia reciente, o más o menos contemporánea, hay 2 partidos liberales que estudiar. Primero el partido Swatantra, y después un sucesor del Swatantra que era liberal también, pero el Swatantra era muy liberal. El sucesor mucho menos. O sea, aquí, en este lugar, en la realidad, estudiamos los casos, pero no estudiamos solo la economía. ¿Ok? Estudiamos, por ejemplo, Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi fue el hijo de Indira Gandhi. ¿Okay? Rajiv Gandhi fue un partidario de la reforma que tuvo que luchar a brazo partido con la contrarreforma. Pero lo mataron. ¿Ok? Lo mataron. La muerte de Rajiv, el asesinato de Rajiv Gandhi no estuvo relacionado directamente con las reformas, sino con el terrorismo del de los tamiles, pero alguna relación hay. Todo eso lo vamos a estudiar en los próximos lunes, si Dios quiere. Estefano pregunta si el Estado judío era legítimamente de Palestina. Bueno, ahí hay 2 o 3 cosas que se pueden resumir, ¿ok? El hogar nacional para el pueblo judío, mientras Teodoro Herzl fue el socialista judío que hizo el socialismo judío, o sea, el sionismo judío, el hogar nacional para el pueblo judío
no tenía que ser necesariamente en Palestina. Podía ser en África Central o en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Hubo proyectos, pero fueron los sionistas cristianos los que le dijeron, no, nosotros apoyamos al Estado de Israel, pero tiene que ser en Palestina. Epa. Uf. Ahí hubo un primer problema. Palestina ya estaba ocupada, o sea, en Palestina estaban los palestinos, ¿ok? Pero bueno, los israelíes hubieran podido entrar en Palestina, está bien para tener el apoyo del sionismo cristiano, pero no entrar a los mandarriazos, no entrar de mala manera. Y el problema fue que entraron de mala manera. O sea, el plan original de partición de las Naciones Unidas del año 47, que está ahí en la resolución, ¿ok? Iba que la entrada de los judíos, que por otra parte los colonos judíos en los asentamientos ya estaban desde mediados del siglo XIX, así que ahí había judíos, pero eran una minoría, ¿ok? El plan contemplaba un Estado de Israel, pero no de mala manera. Y eso fue de mala manera y cada vez peor. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí hay demasiada violencia, tanto de parte de Israel como de parte de la OLP durante todos los años 70, Yasser Arafat, después firmó un convenio. Esos convenios, como siempre, lo reconocen los moderados de ambas partes, pero los extremistas de ambas partes no lo reconocen. En fin, demasiado problema. Y en India demasiada pobreza. Sí, es verdad, demasiada pobreza en India. ¿Pero por qué? Y porque las reformas no terminan de salir. Esa es la respuesta a la que vamos a ver. No terminan de salir. En Indonesia, otro que empieza con I, ¿okay? Es interesante porque los chinos sí están avanzando las reformas en Indonesia, como también en la antigua Indochina, que empieza con I, ¿okay? Que son Vietnam, Laos y Camboya, capitalismo de partido único. Entonces, yo creo que los países BRICS, donde está la India, los países PIGS, donde hay varios que empiezan con I, y los que empiezan con I, aunque no estén ni en BRICS ni en PIGS, es muy aleccionador. O sea, tenemos infinidad de lecciones que sacar, cosas que no hacen los tanques de pensamiento. Tanque de pensamiento, que la economía austríaca, que la economía austríaca, que la economía austríaca, que de ahí no sale. ¿Okay? Por eso aquí hacemos infoeducación política. Miriam, ¿tienes algo que agregar sobre las inscripciones? Yo quiero hacer una pregunta. Sí, sí, antes de concluir. Era si podrías, al momento de hacer los casos de los PICs, averiguar, investigar cómo fueron sus campañas electorales para poder realizar las reformas. O sea, si ellos dijeron las campañas o no así completamente o tuvieron que emplear métodos diferentes. Mirlotianas. Por eso, hace 1 o 2 semanas estudiamos la campaña mirlotiana. La campaña mirlotiana es la que te dice la verdad. Solo que hay que ser prudente en cuándo dices la verdad, de qué manera, ante qué público y qué verdad vas a decir, ¿ok? Pero la esencia de lo que es una campaña midrotiana es una campaña con la verdad por delante. Ahora, la verdad por delante tiene que ser acompañada con la prudencia. Yo diría la verdad por delante y la prudencia de la mano, al costado. ¿Ok? Por ejemplo... ¿Forma y fondo te refieres? No, bueno, en parte sí, me refiero forma como tú dices la verdad y que ante algunos públicos no puedes decir. Por ejemplo, hoy los argentinos ya me dijeron que el tema mío de la Malvinas, no, eso no se puede decir porque los cuelgan
del cuello, ¿ok? Las Malvinas no se... Es claro, ellos están de acuerdo, las Malvinas no son Malvinas y no son Argentinas, son Falkland y son británicas, pero anda a decir eso en Argentina y te... Bueno, entonces hay verdades que tú te las puedes guardar para los cuadros, para la formación de cuadros, te la puedes guardar para los dirigentes, para los nuevos y tal, pero al público general esas verdades no se las puede decir. Como que las Falklands son británicas. ¿Ok? ¿Me explico? Sí. Claro, porque una cosa es campaña y otra cosa es gobernar. Ahí hay dos cosas diferentes, ¿no? Debería ser lo mismo. O sea, en el gobierno deberías hacer lo que dijiste en la campaña que ibas a hacer. Y en la campaña deberías decir lo que vas a hacer. O sea, debería cerrarse la brecha o distancia entre la campaña y el gobierno. Pero en la campaña midlotiana, que fue, como digo, el líder liberal, se me fue el nombre ahorita. Bueno, la campaña midlotiana fue de pueblo en pueblo, ¿ok? Y entonces, claro, ahí hay que ver mucho lo territorial. Cuando estudiemos los casos vamos a ver cómo lo territorial combina con las 4 dimensiones, ¿no? Y cómo las 4 dimensiones se invierten en los partidos hoy en día, que son en su mayoría ideológicamente nebulosos, programáticamente imprevisibles, atrapalo todo en cuanto a la representatividad y han quedado reducidos a pura maquinaria electoral. Vamos a ir sacando, como siempre hacemos, cada vez más lecciones de los estudios de caso. Si estamos bien... Jorge Chapa, el tema de las Malvinas. Gladstone. Sí, gracias, Aguilera. Gladstone. ¿Ok? Gladstone es el Ron Paul del siglo XIX. Solo que era británico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en América Latina? Y que los fascistas, otro anti que tienen los fascistas, son antibritánicos. Ahí hay que ver. Sí, y eso se acaba de ver en Facebook y en Twitter. Lo que dijeron de la reina Isabel II, que reptiliana, reptiliana, y salió mucha bilis antibritánica. ¿Quiénes son esos antibritánicos? Los fascistas. Para Mussolini, todos los amigos de Mussolini, Inglaterra era el enemigo principal. Estados Unidos se convirtió en enemigo solo porque apoyó a Inglaterra, ¿ok? Pero el enemigo principal era Inglaterra. Inglaterra fue el único que resistió, y con la reina manejando una ambulancia. Así que a mí no me vengan con antibritánicos, por Dios. Los antibritánicos en América Hispana son fascistas. Siempre fue así. Okay. Bueno, Miriam, ¿tienes algo o no tienes nada? Mensaje de Miriam. Alberto, bueno, Sí. solamente comentarte que yo estoy muy contenta porque en la realidad todos están al día, te cuento. Así que... qué bueno. Sí, es un buen regalo para ti también. Así que todos Qué están al bueno. día y tenemos nuevos integrantes, como te comenté, en la realidad. Así que nada, vamos creciendo. Ok, gracias Miriam, gracias. Fíjate, me acaba de llegar este meme a mi WhatsApp, que la reina Isabel nunca lavó ropa, nunca cocinó, nunca viajó en bus, nunca hizo mercado. Ay, por favor, una bronca contra la reina Isabel II que a mi juicio es fácil. Aleila dice, la teoría de los seres reptilianos, sí, es verdad, se dice, eso es una teoría de la conspiración de lo más extraña, que los reptilianos son la élite mundial, Davos, Bilderberg y demás, pero en especial aquí en América Hispana
se señala a la reina Isabel. Y le dijeron que era amazona, además, y por supuesto los hispanistas de la Cruz de Borgoña, no, que la jefe de los anglicanos, porque Enrique VIII era un adúltero. ¡Ufa! ¿Hasta cuándo, por Dios? Bueno, ok, amigas y amigos, muchas gracias por todo. Pregunta María Cecilia si la maquinaria electoral es mala per se. No, lo malo es que un partido completo se convierta en una maquinaria electoral. La maquinaria electoral es imprescindible, pero tiene que haber en un partido completo lo ideológico, lo programático, lo representativo y lo electoral. O sea, el equilibrio. Como decía el general Perón, todo en su medida y armoniosamente. Bueno, chao, nos vemos. Gracias por todo. Gracias, profe. Lo celebramos mañana. Un abrazo grande. No, profe, que descanses y feliz cumpleaños desde ya. Buenas noches. ¡Que viva el cumpleañero! Gracias. ¡Que viva! Gracias. Chao, nos vemos. ¡Feliz cumpleaños, Alberto! Gracias. Feliz Amayoa. cumpleaños, profe. Gracias. Queremos mucho, Amayoa. recuérdalo. Mándenos un pedacito de pastel por paquetería. Feliz día, profe. Saludos, un abrazo.